Bien, en la clase anterior habíamos visto detalles de la respiración celular. Habíamos visto que tiene tres etapas. En la primera etapa se formaba acetilcoenzima A, un metabolito encrucijada, ya que puede provenir de diferentes fuentes, desde carbohidratos, de lípidos o proteínas. Y en la etapa 2 se hacía el ciclo del ácido cítrico, también llamado el ciclo de Krebs, ¿ya? O de los ácidos tricarboxílicos, que es una ruta que permite oxidar los carbonos que vienen de las diferentes macromoléculas que han formado el acetil. ¿Okay? Esta ruta se llama cíclica, es una ruta, es un ciclo, porque inicia y termina con un mismo metabolito, con el oxalacetato. ¿Ya? Eh, y lo que se consume son moléculas de acetil. Eh, en general, el ciclo de Krebs son 8 reacciones, de las cuales hay 4 de ellas que son oxidativas. O sea, involucra un proceso de oxidorreducción y por lo tanto están involucradas coenzimas eh, de oxidorreducción. ¿Ya? En este caso son 3 de las reacciones donde se producen NADH y una donde se produce FADH2. ¿Okay? Además, también habíamos mencionado que las enzimas de esta ruta están en la matriz, excepto una, que es parte del complejo 2, que está en la membrana interna de la mitocondria. Y además habían dos pasos de descarboxilación, ¿ok? En donde ahí se iban los carbonos como CO2. Finalmente tenemos que indicar también de que hay un paso donde se genera una molécula energética y en el subsiguiente se genera un GTP, ¿ya? Que es un equivalente a ATP. Esas son las características generales de esta ruta. Recuerden que la parte importante de la respiración celular es conducir a producir energía. Pero hasta aquí solamente se ha producido una pequeña parte, ¿ok? GTP. Lo que importan para el paso 3 son los equivalentes electrónicos, el NAD y el FAT en sus estados reducidos, ¿ok? Eh, también habíamos indicado que el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica, que significa que puede participar en procesos de degradación como en procesos de síntesis. ¿Ok? Eh, por ejemplo, en procesos de degradación, los metabolitos que vienen desde azúcares o desde lípidos o lo que fuese, pueden integrarse al ciclo y ser metabolizados hasta CO2 para producir NAD que va a generar energía. Pero también, y aquí, por ejemplo, esta parte es importante cuando recién nos hemos alimentado y hay azúcares que pueden transformarse en piruvato, piruvato que se transforma en acetil, y si tenemos exceso de azúcares, ese acetil puede ser transformado en citrato y el citrato puede ser transformado después en reservas de grasas, como ácidos grasos, que después pueden formar triglicéridos y se pueden enviar a almacenar a los adipocitos. ¿Ya? O también se puede formar colesterol y otros esteroles. También se puede hacer desde los carbonos que vienen de azúcares. ¿Ok? Se pueden fabricar aminoácidos, se pueden fabricar bases nitrogenadas, etcétera. ¿Ok? Entonces, el ciclo de Krebs es una ruta que dependiendo de cómo la use la célula y las condiciones fisiológicas a las que esté, puede servir con el objetivo de generar energía o con el objetivo de desde ahí sacar moléculas para transformarlas en otras cosas. ¿Ok? Por ejemplo, deben saber ustedes que cualquier exceso de combustible, de alimento que nosotros ingiramos, termina como grasa. ¿Ok? Porque si tomamos, ingerimos más azúcares de los que deberíamos, el exceso de azúcar se transforma en piruvato, piruvato acetil, acetil en ácidos grasos. Si consumimos muchas proteínas, exceso de proteínas, los aminoácidos, pues vamos a ver cómo ocurre específicamente, pero pueden integrarse aminoácidos en esta ruta. Alfa-cetoglutarato, succinil, oxalacetato, lo que sea, citrato, y se almacenan como grasas. ¿Ok? Entonces, en general, esta ruta puede transformar y fabricar, conectar las rutas de azúcares con las rutas de grasas o lípidos, con las rutas de aminoácidos y derivados de aminoácidos. ¿Ok? Ahora, considerando que el metabolismo debe variar
bajo diferentes condiciones o estados fisiológicos, nosotros tenemos que entender que el ciclo de Krebs es una ruta que puede ser acelerada o desacelerada, ¿ok? Regulada en términos generales. Recuerden una cosa importante. ¿Cuál es el principal componente que se produce en el ciclo de Krebs? ¿Cuál es el producto más importante, el más abundante? Lo pueden sacar de la figura, ¿ok? Nada H. Exacto. Porque aquí vamos a producir CO2, ¿cierto? CO2. Pero el CO2 es un desecho, 2 CO2. Un FAT, un GTP, 3 NADH. ¿Ok? Entonces, el producto principal del ciclo es esta molécula, el NADH. Y eh, no resulta entonces algo que sea fantástico o que sea tan raro que esta misma molécula sea una de las principales reguladores del ciclo. Porque la idea es la siguiente. Si se ha hecho una gran cantidad de ciclo de Krebs, si se ha metabolizado una gran cantidad de acetil, se ha producido una gran cantidad de NADH que va a ir a la cadena de electrones. Pero si la célula ya no quiere, aquí puede ocurrir una regulación por producto. Es decir, si hay exceso de NADH, el NADH debe ir a inhibir a esas enzimas. Justamente es lo que hace. ¿Ven? Aquí en el paso de arriba es el paso de piruvato a acetilcoenzima A. ¿Okay? De piruvato a acetilcoenzima A. Y aquí vemos de que esta X significa regulación negativa y esto en verde, este triángulo, significa regulación positiva. O sea, aquí tenemos que, por ejemplo, el NADH es un regulador negativo, inhibe a esta enzima. El NADH inhibe a la primera enzima del ciclo de Krebs, a la citrato sintasa. Inhibe a la enzima que transforma alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. ¿Ven? El NADH, el NADH, el NADH. Entonces, tiene la ruta tiene un sentido lógico desde el punto de vista de energía. Si se ha realizado grandes cantidades de rutas del ciclo de Krebs, si se ha metabolizado gran cantidad de acetil, el propio NADH bloquea el ciclo. Para que se haga más lento, porque recuerden que todo tiene que ser balanceado. Si hay exceso de una ruta, eh, los propios productos pueden regularla. ¿Ya? Además, este NADH va a ir a la cadena de electrones y el producto final de la cadena de electrones va a ser energía directa, va a ser ATP. ¿Ok? Cuando se hace gran cantidad de metabolitos que participen en el ciclo de Krebs, vamos a tener de que se va a producir gran cantidad de ATP. ¿Ya? Generalmente eso se hace cuando la célula necesita energía. Entonces, los metabolitos, aquí pueden ver el ATP, los metabolitos energéticos como el ATP, ¿ya? También van a ser bloqueadores de la ruta. El sentido lógico de la regulación es el siguiente. Si se ha hecho mucho ciclo de Krebs, hay que detenerlo, hay que frenarlo un poco. Entonces, cuando se acumulan productos del ciclo de Krebs o productos energéticos en términos generales, hay que frenar un poco el ciclo. ¿Ya? ¿Qué otros metabolitos son metabolitos de alta energía? Cuando hay mucha energía en la célula, lo obvio es hacer que las rutas que producen energía funcionen más lento, porque si la célula ya tiene alta energía, ¿para qué quiere más? Y pueden ver, el acetilcoenzima A, cualquier cosa pegada a la coenzima A es un indicador energético. El acetilcoenzima A también bloquea rutas, ¿ven? El succinilcoenzima A también está pegado a la coenzima A, también está bloqueando enzimas, ¿ven? El mismo citrato es un bloqueador de rutas metabólicas, ¿ok? Entonces, en términos generales, el ATP, el NADH, los elementos unidos a la coenzima A son indicadores de energía. Y si hay energía en la célula,
no tiene sentido de que el ciclo sea acelerado. Por lo tanto, esos elementos que son indicadores de alta energía, lo que hacen es hacer que el ciclo vaya más lento, ¿ya? Vaya más lento. Y lo contrario, claro, hay una autorregulación, ¿ya? Porque si se produjo mucha energía, hay que bloquear un poco, hay que frenar un poco, hacer más lenta la ruta para que no se siga generando grandes cantidades de energía. ¿Qué pasa cuando la célula se ha gastado la energía? Cuando la célula está pobre energéticamente. Si la célula está pobre, entonces habría que acelerar la ruta. Y justamente los elementos que indican baja energía celular son los que estimulan la ruta. Por ejemplo, el AMP. ¿Ven? El AMP, el AMP es producto de la catálisis del ATP, porque el ATP se hidroliza en ADP, en fosfato, y el ADP se puede hidrolizar hasta AMP. ¿Verdad? Recuerden que en la célula, uno de los principales elementos que determina cuál es el estado de energía es la concentración de ATP versus la concentración de ADP AMP. ¿Ok? Si hay una alta concentración de ATP, hay mucha energía. Si hay alta concentración de estos dos de abajo, hay baja energía. Y fíjense, el AMP aumenta la ruta, el ADP aumenta la ruta, ¿ya? Aquí también el ADP aumenta la ruta. Entonces, las moléculas que indican que la célula está pobre energéticamente estimulan la ruta. ¿Por qué? Porque esta ruta va a producir energía, ¿ya? ¿Qué otras cosas estimulan la ruta? El NAD en su estado oxidado. ¿Okay? Si el NAD reducido era producto, el NAD oxidado es sustrato. ¿Okay? Entonces significa de que si hay mucho NAD oxidado, también es un indicador de que la célula está pobre energéticamente. ¿Okay? La coenzima A libre, la coenzima A no pegada a nada. Cuando la coenzima A se ha pegado a algo, significa que hay harta energía, porque esa molécula puede ser procesada. Si tenemos coenzima A libre, significa que hay poca energía. ¿Ya? Bueno, y el calcio, porque el calcio también es un regulador secundario. Por ejemplo, en el músculo, ¿cuándo aumenta la concentración de calcio en el citosol? Cuando se hace contracción muscular. ¿Ok? Entonces, el calcio es un indicador no de que falte energía, sino de que va a faltar energía. Porque en el músculo, cuando se libera calcio, se inicia la contracción muscular y ahí se va a gastar una barbaridad de energía. Entonces, la célula, el mismo calcio que estimula la contracción, es el mismo calcio que en la mitocondria va a estimular esta ruta. Porque al estar ocurriendo la contracción, también se está necesitando aumento en la cantidad de energía que se produce. ¿Okay? Entonces, es genial porque la misma molécula, el mismo calcio, que estimula la contracción, estimula la ruta que produce energía para la contracción. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, el ciclo de Krebs y en general todas las rutas que vamos viendo se regulan con un sentido lógico desde el punto de vista energético. ¿Okay? Si la ruta produce energía, los elementos que indiquen alta energía bloquean la ruta. Si la ruta consume, si la célula tiene poca energía, esos elementos que indican poca energía estimularán la ruta que produce energía. ¿Ya? Y así se va regulando este proceso. ¿Por qué tiene que regularse? Porque las necesidades de la célula son diferentes a cada momento. ¿Ok? Son diferentes a cada momento. Si uno está sentado, el músculo requiere cierta energía. Si uno camina, requiere un poquito más. Si uno corre, requiere más todavía. Y los diferentes y la concentración de todos estos componentes va cambiando en la célula. ¿Ok? Va cambiando. Entonces, los propios componentes que son sustratos o que son productos de la ruta son capaces de hacer que la ruta funcione más rápido o funcione más lento, de acuerdo a las necesidades de la célula. ¿Ya? Para que produzca la cantidad de energía que requiere, no más, no menos. Eso es parte de la homeostasis bioquímica que tienen las células. ¿Ya? Es genial cómo ocurre este tipo de procesos. ¿Okay? Bien, eso era con respecto a lo que era la segunda etapa de la respiración celular. La tercera etapa de la respiración celular es la etapa que ocurre, son los procesos que ocurren en la membrana interna de la mitocondria.
y tiene dos subetapas que terminan en la fosforilación oxidativa. Ahí como título le he puesto solamente fosforilación, pero en realidad la etapa 3 con dos subetapas. ¿Ya? La, la primera subetapa es el transporte de los electrones a lo largo de unos complejos, ¿ya? Que conducen hasta el oxígeno. Y producto de este trabajo es que se va a generar, o sea, producto de este flujo de electrones, se va a generar un trabajo que es transportar protones de la matriz al espacio intermembrana. Todo eso implica la cadena de transporte de electrones. ¿Ya? La cadena de transporte de electrones incluye el transporte o movilización de protones de un compartimento a otro de la célula, de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Entonces, esto es como si fuese un transporte activo, ¿ya? El resultado es similar, porque en una parte va a haber más concentración en este caso de protones, que en la otra. Producto de esas diferencias de concentración, recuerden que en el universo, por la entropía, todo tiende a igualar concentraciones, a homogenizarse. Los protones tratan de regresar a la matriz, pero esta membrana es altamente impermeable a protones. Casi todas las membranas son impermeables en gran medida, pero esta lo es más todavía, ¿ya? Porque tiene fosfolípidos especiales. Como consecuencia, eh, el sitio por el cual los protones pueden regresar es un complejo que aprovecha el flujo de protones para realizar un trabajo también, un cambio estructural en una porción enzimática del complejo, que es la ATPasa, que conduce a la unión de ADP con fósforo inorgánico para producir ATP. Y esto es el producto final de la respiración celular, ¿ya? El ATP. En resumen, podríamos decir que la tercera etapa de la respiración celular consiste en un doble proceso de transporte. ¿Okay? Se van a transportar electrones y se van a transportar protones. ¿Okay? Los electrones van a ser transportados desde los elementos que se obtuvieron en el ciclo de Krebs o en otras rutas que le quitaron los electrones a los elementos oxidándolos. ¿Okay? Entonces, desde el NAD, desde el FAT, que son las coenzimas que pueden cambiar su estado de oxidación, se obtienen electrones. ¿Okay? Normalmente se obtienen electrones y protones. Entonces, los electrones van a ser transportados, va a haber un flujo, hasta que son aceptados por el oxígeno. Y aquí finalmente es donde participa el oxígeno y por eso se llama respiración celular. ¿Okay? El oxígeno acepta los electrones, pero también para no quedar desbalanceado, porque si solo aceptas electrones sería radical, acepta protones. ¿Ya? Entonces, los electrones les sirven para unirse con protones y forman moléculas de agua, que se pierden dentro del resto de moléculas de agua que hay en la célula. Este flujo eléctrico, desde el NAD o desde el FAT hasta el oxígeno, realiza un trabajo. Y el trabajo es movilizar protones de la matriz al espacio intermembrana. ¿Okay? Entonces se genera una gradiente de concentración. Afuera hay una gran cantidad de protones y adentro hay pocos protones. Hemos hecho fluir los electrones hasta el oxígeno, que se transformó en agua. Hemos cambiado de posición protones de la matriz al espacio intermembrana. Y ahora los protones tienen que regresar. Ya tienen que regresar, tienen una tendencia a regresar por difusión. Pero como no pueden hacerlo por la membrana, tienen que hacerlo por un complejo que aprovecha ese flujo, porque este flujo, esta diferencia de concentración es una forma de energía, es energía osmótica, es una energía potencial. ¿Ya? Entonces, simplemente aquí como pueden ver, estamos transformando una forma de energía en otra, porque aquí tenemos una energía eléctrica, el flujo de electrones, y la energía eléctrica la transformamos en energía osmótica. ¿Por qué? Porque hacemos una diferencia en la concentración de protones en un lado y otro de una membrana. ¿Ok? Entonces tenemos una energía eléctrica
que es transformada en energía osmótica. Y luego la energía osmótica va a ser transformada en energía química, en una molécula de alta energía. ¿Ok? ¿Cómo? Haciendo de que al fluir los protones estimulen la unión de ADP y fósforo inorgánico. ¿Ok? Entonces, de esa forma, finalmente, las células van a ser capaces de poder transferir el potencial de energía de una molécula orgánica, de un azúcar que traen los enlaces, ¿ya? Los enlaces de carbono que trae el azúcar, que trae el aminoácido, que trae la grasa, etcétera. Esos potenciales energéticos en los enlaces van a ser transformados en energía eléctrica, en energía osmótica y finalmente otra vez en otra forma de energía química. ¿Ya? Otra vez en forma de enlaces, pero esta vez contenidos en moléculas de alta energía, no en moléculas comunes como azúcares, etcétera. ¿Ok? Bien, esto es el resumen de lo que ocurre en la tercera etapa de la respiración celular. Vamos a verlo por partes, para que lo vayan entendiendo. ¿Ok? Primero, veamos cuáles son los componentes involucrados. Participan el NAT, ¿ya? Participa el, el FAT también, ¿ya? Eh, estos ya los conocen, ¿ya? Saben cómo funcionan estos, reciben electrones o ceden electrones asociados a protones, ¿ya? Eh, las quinonas, las quinonas que vamos a ver que son, en este caso particular de las mitocondrias participa la ubiquinona, también se le conoce como coenzima Q. Ahora en un ratito les muestro la estructura. Y además participan proteínas, que son de los complejos de transporte, que contienen hierro, ¿ya? Hay algunas que incluso contienen cobre, ¿ya? Pero la mayoría son complejos que contienen hierro, como los citocromos, ¿ya? U otras proteínas parecidas. Eh, Aquí vamos a ver las moléculas participantes en los lugares en los cuales van a tener su sitio de acción. ¿Ok? Este de acá es el NAT. ¿Ven? Este es el NAT. Con hidrógenos, bueno, captura solo un hidrógeno, pero dos electrones en la forma reducida, ¿ya? El NADH. Y recuerden que también se participa un hidrógeno libre. El FAT es una coenzima que está asociada al complejo 2, ¿ya? Una diferencia entre el NAT con el FAT es que el NAT es soluble. El NAT se pega a una enzima, se suelta, se mueve, etc. El FAT se mantiene pegado a su enzima, ¿ya? Es una coenzima que se fabrica, se pega a una enzima y trabaja ahí con esa enzima hasta que la enzima es degradada, ¿ya? Entonces no es soluble el FAT. Siempre funciona pegado. Eh, Dentro de cada complejo vamos a encontrar proteínas que contienen fierro y azufre. ¿Por qué fierro? Porque el fierro es un átomo que también tiene capacidad de poder captar electrones o ceder electrones. Y eso es justo lo que se requiere acá. ¿Okay? Elementos con esa capacidad, que reciban un electrón y lo pasen a otro complejo. Entonces, así se puede generar un flujo de electrones. ¿Okay? Eh, la coenzima Q. La coenzima Q es una molécula de naturaleza lipídica. Es pequeñita, es un lípido, ¿ok? Y por lo tanto, esta funciona directamente dentro de la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Entonces, esta se mueve por la membrana de la mitocondria. Nunca está soluble ni en la matriz ni en el espacio intermembrana porque es un lípido, ¿ya? Entonces, es pequeñita y se mueve por el medio de los fosfolípidos acá, ¿ok? Ese es su sitio de acción. Eh, los citocromos son proteínas que tienen núcleos de hemo, que es parecido a la hemoglobina, solo que a diferencia de la hemoglobina, el fierro que tienen, en lugar de capturar oxígeno o ceder oxígeno, lo que hace es capturar electrones o ceder electrones. Y así van fluyendo los electrones de un complejo a otro. ¿Ya? En el 4 también hay. Hay un citocromo que es soluble. Hay un citocromo que es soluble, que se mueve en el espacio intermembrana, una proteína pequeña, soluble, que también recibe un electrón y puede recibir el electrón de un complejo y luego pasárselo a otro complejo. Ya vamos a ver el orden en que ocurre. ¿Ya? Esas son las principales proteínas.
¿Cuál es la principal característica que tienen todas estas moléculas que participan en la primera etapa? ¿Ya? Que es la cadena de electrones. Justamente como el nombre indica, la capacidad de recibir electrones y ceder electrones. Y normalmente reciben electrones desde una molécula y ceden los electrones a otra molécula. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es una transferencia de electrones. Y eso es lo que genera un flujo, una pequeña corriente eléctrica. Porque hay un electrón que se va a generar aquí, que tiene el NAT, y que va a fluir de proteína en proteína a otra molécula, a otra proteína, y así, hasta que llega finalmente al oxígeno. ¿Ok? Por eso se llama cadena de electrones, porque literalmente lo que hace es movilizar electrones. ¿Ok? Otra característica que tienen algunas de estas, de acá no todas, es que además de poder capturar electrones, muchas tienen capacidad de capturar protones, ¿ya? Y pueden cambiar su estado. El NAD y el FAT ya los conocemos. Pasan de NAD oxidado a NAD reducido, o de FAT oxidado a FAT-H, FAT reducido, ¿ya? Hay la coenzima Q también recibe electrones y protones. Los citocromos solo movilizan electrones, ¿ya? Entonces hay cosas que movilizan electrones y hay cosas que movilizan electrones y protones. ¿Ok? Y además hay otras proteínas en los complejos que pueden mover protones de un espacio a otro de la membrana. ¿Ya? En el complejo 5, el último complejo, que ya no es de la cadena de electrones, sino es el que hace la fosforilación oxidativa, este trabaja con protones, con fósforo, con ADP, para generar ATP. Vamos a verlo cada uno con sus partes. ¿Okay? Aquí está el detalle de la coenzima Q. ¿Ya? La coenzima Q aquí arriba la pueden ver en su estado oxidado. ¿Okay? Fíjense en los oxígenos que presenta acá. ¿Ya? Aquí la coenzima Q va a recibir dos electrones, pueden ver ustedes, lo hace consecutivamente. Primero un electrón y un protón, después un segundo electrón y un segundo protón. ¿Ya? Entonces recibe dos electrones y dos protones. Y pueden ver que el electrón sirve para unir acá. ¿Ven? Oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Aquí tenemos el estado reducido. ¿Okay? Entonces, esto es parecido a lo que le pasa al FAT. ¿Ya? Recibe dos electrones y recibe dos protones. Y pasa del estado Q al estado QH2. ¿Ya? Esta, recuerden, se llama coenzima Q o ubiquinona. También puede decirse simplemente Q, ¿ya? La molécula Q, o coenzima Q, o la ubiquinona. ¿Ya? Esos son los nombres que recibe esto, es lo mismo. Y tiene los estados oxidado y reducido. ¿Ya? El semioxidado es un estado intermedio que no está libre generalmente. ¿Ya? Entonces tenemos que normalmente los que se mueven, los estados que se mueven son el estado Q y el QH2. Los citocromos, como pueden ver ustedes, son moléculas que incluyen grupos equivalentes o similares al grupo hemo de la hemoglobina. No es el mismo grupo hemo, pero son parecidos. ¿Ven? Estructuras muy parecidas con fierro. Y por lo tanto son capaces de recibir electrones o ceder electrones. ¿Ya? También hay un montón de otras proteínas que tienen uniones de fierro. Y esto es lo que va a permitir, en términos generales, de que los electrones puedan pasar. Por ejemplo, el fierro captura un electrón, y luego lo cede a otro complejo, que lo va a ceder a otro complejo y así se mueve. ¿Ya? Entonces, todos los complejos que veamos de la cadena de electrones están llenos de proteínas que tienen o citocromos o directamente unidos a grupos cisteína, átomos de fierro, que les permiten ese cambio de electrones. ¿Ok? ¿Cuál es la ruta de transporte que se realiza con respecto a los NAT y FAT? Porque recuerden, en el ciclo de Krebs, en el estado 2, lo que se hizo fue producirse una molécula de GTP, 3 NAT y un FAT. ¿Ok? Entonces, el GTP ya es energía directa, pero los NAT y FAT tienen que producir energía. ¿Ya? Entonces, hay dos rutas. Hay dos rutas que utilizan una el NAT y la otra el FAT. ¿Ok? Los NAT, los tres NAT que se producen, recuerden, el NAT es soluble. ¿Ya? Entonces,
Este NAT se produjo en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, recuerden, las enzimas estaban en la matriz. Entonces, en la matriz se produce NAT y el NAT va a ir a pegarse al complejo 1. Y al complejo 1, ahí le va a ceder electrones y protones. Y pasa de su estado reducido al estado oxidado. ¿Ok? Eso hace el NAT. El complejo 1 moviliza los electrones. Aquí hay, el complejo 1 es el más grande. ¿Ya? Tiene cerca de 50 proteínas y ahí se van peloteando el electrón. Para acá, para allá el electrón. Un flujo eléctrico. ¿Ya? Hasta que finalmente le van a pasar los electrones a la coenzima Q. ¿Ya? Entonces la coenzima Q recibe los electrones, también recibe protones y queda en su estado reducido. ¿Okay? Entonces los electrones que estaban en el NAT pasan al complejo 1 y el complejo 1 se los pasa a la coenzima Q. La coenzima Q se mueve por la membrana. Recuerden que las membranas son fluidas, ¿ya? Son mosaicos fluidos. Entonces se mueve por la membrana. Estaba pegada al complejo 1 y se va a soltar, pero se suelta como QH, ¿ya? Y se mueve hasta el complejo 3. Y al complejo 3 le pasa electrones, ¿ok? Le pasa electrones. Y los electrones se mueven. Se mueven electrones por el complejo 3 hasta que se pasan los electrones a una proteína soluble llamada citocromo C, ¿ok? Y esta recibe electrones, tiene la gracia que recibe electrones de uno en uno. Un electrón y va a ser movilizado hacia el complejo 4. Otro electrón por otro citocromo será movilizado al complejo 4. ¿Ya? Recuerden, el NAT deja acá dos electrones que pasan a la coenzima Q, enzima Q, complejo 3, electrones al citocromo y terminan en el complejo 4. Y el complejo 4 también mueve electrones hasta pasárselos al oxígeno. ¿Ya? Hasta pasárselos al oxígeno. Y el oxígeno recibe los electrones más protones para formar agua. ¿Ok? Esa es la ruta que viene del NAT. La ruta que viene del NAT. ¿Ya? Ese es el flujo de electrones que viene del NAT. Ahora, conforme se ha generado el flujo de electrones acá, ¿ya? Recuerden que los electrones son una energía, una fuerza eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, cuando los electrones se mueven, generan cambios estructurales en el complejo 1. Y eso hace de que esos cambios estructurales hacen de que ciertas proteínas, porque esto tiene como 50 proteínas, tomen protones de la matriz y los movilicen al espacio intermembrana. Entonces, conforme fluye la electricidad acá, hace un trabajo. Y su trabajo es mover cosas de la matriz al espacio intermembrana, protones. ¿Ok? Se fueron los electrones a la coenzima Q y en el complejo 3 también va a haber un trabajo. ¿Ok? Y los electrones, el trabajo que hacen también es hacer de que estas proteínas pasen protones de la matriz al espacio intermembrana. Y el complejo 4 igual trabaja con protones. ¿Ya? Solo que el complejo 4 solo transporta dos protones. ¿Ya? Aquí pueden ver, el complejo 1 transporta 4 protones. El complejo 3 transporta 4 protones. El complejo 4 también trabaja con 4 protones, solo que este complejo transporta 2 protones, ¿ya? Voy a borrar esto, que está muy feo. Transporta 2 protones y los otros 2 protones se los va a pegar al oxígeno. ¿Ok? Aquí pueden ver. Salió horrible igual. 2 protones transportados al espacio intermembrana y 2 protones que van a ser pegados al oxígeno. Entonces, el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, cada uno trabaja con 4 protones. ¿Ok? El complejo 1 transporta 4 protones cuando fluyen los electrones. El complejo 3 transporta 4 protones. Y el complejo 4 transporta 2 protones y los otros 2 se los pega al oxígeno. ¿Ok? Esa es la ruta de transporte de electrones y protones que provienen del NAT.
¿ya? Que provienen del NAT. El FAT es diferente, porque el FAT utiliza el complejo 2, ¿ya? De hecho, más que utilizar el complejo 2, el FAT está metido acá al complejo 2. Recuerden, el NAT es soluble, se mueve entre enzimas. En cambio, el FAT está pegado permanentemente a la enzima. De hecho, esto que está acá, el complejo 2 es una parte de él, es parte de la enzima del ciclo de Krebs, la que transformaba succinato en fumarato. ¿Ok? Entonces, el ciclo de Krebs, esta enzima es la que estaba en la membrana de succinato a fumarato, la que transformaba el FAT en FADH2. ¿Ok? Ahora, el complejo 2, a diferencia de otros complejos, es un complejo más pequeñito. ¿Ya? Es mucho más pequeñito. Y de hecho, en algunos casos, ni siquiera alcanza a pasar hasta el otro lado de la membrana. Por lo tanto, este complejo tiene la diferencia con los otros complejos que solo trabaja transportando electrones hacia la coenzima Q. Pero el complejo 2 no transporta protones de la matriz al espacio intermembrana. ¿Ya? Entonces, aquí van a fluir los electrones desde desde el succinato hacia el FAT, del FAT a otros complejos, a otras proteínas y a la coenzima Q. ¿Ya? Y aquí nos encontramos con que la coenzima Q también es una molécula encrucijada, al igual que lo era el acetilcoenzima A. Recuerdan que le dije que el acetil podía venir de azúcares, podía venir de lípidos, podía venir de aminoácidos. Bueno, la coenzima Q puede recibir los electrones del complejo 1, puede recibir los electrones del complejo 2. Y más adelante vamos a ver que también puede recibir electrones desde otras partes, cuando se hace degradación de grasas o de aminoácidos. ¿Okay? Entonces, la coenzima Q es un metabolito encrucijada porque recibe y conecta de manera convergente el flujo de electrones, ya sea que vengan del complejo 1 o del complejo 2 en este caso, la coenzima Q los toma. ¿Ok? ¿Y a quién se los pasa? Al complejo 3, siempre al complejo 3. Y esta parte de la ruta ya es igual. ¿Ok? Complejo 3, citocromo C, complejo 4, oxígeno. ¿Ok? Pero, pero la coenzima Q es clave acá. ¿Ok? Es clave. Porque antes de ella, la oxidación los electrones pueden venir de fuentes diferentes. Del NAT, del FAT. ¿Ya? Después vamos a ver que también puede llegar de otras partes. ¿Ok? Esto es el resumen de cómo ocurre la primera etapa. Vamos a ver complejo por complejo para que aclaren cosas. ¿Ya? El complejo 1, el complejo 1 es el complejo llamado NAT deshidrogenasa. ¿Se entiende por qué se llama NAT deshidrogenasa? Porque su sustrato es el NAT en su estado reducido y lo va a deshidrogenar, le va a quitar el protones y le va a quitar electrones. ¿Ya? Pueden ver que es un complejo grande, tiene casi 50 proteínas involucradas. Y su trabajo es pasar electrones hacia la coenzima Q. ¿Ven? Aquí la coenzima Q está en su estado oxidado y termina en su estado reducido. ¿Ya? El NAT, que estaba reducido, termina oxidado. Y los protones, aquí pueden ver que dice 5, ¿ya? Pero es porque recuerden de que el NAT, el NAT siempre es NADH más H. Entonces, NADH más H más 4 protones, ahora son NADH con 4 protones que van a pasar y 2 protones, aquí pueden ver 2 protones que van a terminar unidos a la coenzima Q. ¿Ven? NADH, un protón más 5 protones son 6 protones. ¿Ya? De estos, 4 pasan al espacio intermembrana y los otros 2, este y otro más, quedan pegados a la coenzima Q. Ese es el flujo que hace el complejo 1. ¿Ya? El complejo 1. Aquí hay algunos modelos de cómo pueden ver cómo este complejo va trabajando. En el interior, el complejo tiene algunas coenzimas. ¿Ven? Recibe el NADH, adentro tiene FMN, que es otra coenzima que ya la conocen.
que es parecida al FAT, ¿ya? Y pueden ver cómo es el flujo de electrones aquí, ¿ya? Los electrones van fluyendo, los electrones y protones del NAT van fluyendo, se pasan los electrones de una proteína a otra hasta que lo recibe la coenzima Q, ¿ya? Y la coenzima Q, al recibir electrones y protones, queda en su estado reducido, ¿ok? Aquí pueden ver lo mismo, este lado, ¿ven? El NAT de estado reducido a oxidado, pasan los electrones, fluyen los electrones hasta la coenzima Q, ¿ya? Conforme fluyen los electrones, aquí hay cambios conformacionales, estructurales en otras proteínas asociadas, ¿ya? Y eso hace de que transporten protones, ¿ven? 1, 2, 3, 4 protones transportados desde la matriz al espacio intermembrana, ¿ya? Entonces, el complejo 1 hace en esencia dos cosas. Pasa los electrones y protones del NAT hacia la coenzima Q, un flujo acá de electrones, y transporta protones de la matriz al espacio intermembrana, ¿ya? Aquí pueden ver otra forma en la cual se ve el proceso. ¿Ven? Aquí tenemos el NAT que se produjo en el ciclo de Krebs. El NAT le cede los electrones y protones al complejo 1, queda en su estado oxidado. Este ya puede ser utilizado de nuevo en el ciclo de Krebs. Y aquí adentro hay un montón de procesos de flujo de electrones, ¿ya? Entre centros que tienen fierro, etcétera, hasta que lo recibe la coenzima Q. La coenzima Q recibe los electrones y también recibe protones, ¿ya? Que en equivalencia son estos mismos protones, ¿ya? Pero este lo cede al medio y del medio toma dos protones igual. Y queda en su estado reducido. Y esta coenzima Q, ¿a dónde va a ir? Va a buscar al complejo 3. ¿Ok? Va a buscar al complejo 3. Algunas otras características del complejo 1. Por ejemplo, tiene formas activas e inactivas, ¿ya? Eh, durante la hipoxia, suele pasar de la forma activa a la forma inactiva, con un sentido lógico. Hipoxia significa que no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, no tiene sentido que esté funcionando la cadena de electrones, porque el aceptor final tiene que ser el oxígeno. Y si no hay oxígeno, no tiene sentido que la ruta esté acelerada, ¿ya? Eh, esta, esta, este complejo es inhibido por una gran cantidad de moléculas, ¿ya? Muchas de las cuales se consideran venenos, ¿ya? Toxinas. La rotenona, por ejemplo, es un metabolito que lo utilizan los nativos del Amazonas para pescar. Es una planta que toman un pedacito de raíz y en una poza donde hay peces, la sacuden un poquito, la mojan ahí y es tan poderosa que en 10 minutos están flotando un montón de peces boca arriba ahí, ¿ya? Porque les bloquea la cadena de electrones. Hay un montón de herbicidas, pesticidas que también tienen como efecto bloquear esta ruta, este punto de la ruta, ¿ya? El complejo 1. Eh, Uno de los problemas que tiene el complejo 1 es que puede generar superóxidos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? El, el complejo 1, hemos visto acá, puede pasarle los electrones hasta la coenzima Q. Esa es su función normal. Pero a veces el complejo 1 se equivoca y en lugar de pasarle electrones a la coenzima Q, se los pasa al oxígeno. ¿Ya? Pero cuando se los pasa al oxígeno, le pasa electrones, pero no le pasa protones. Entonces, el oxígeno, en lugar de quedar como agua, que sería un elemento más o menos inerte, queda como superóxido. ¿Ok? Esto se conoce también como radical libre. ¿Ya? Radicales libres. Y estos son peligrosos, porque estos lo que hacen es dañar las membranas principalmente, porque se pegan a los fosfolípidos, les dan carga y empiezan los fosfolípidos a separarse unos de otros y dejan de ser barrera, y ahí las células se tienden a romper. ¿Okay? Entonces, uno de los problemas que tiene este complejo es de que como trabaja en un medio que tiene oxígeno, a veces se equivoca y genera superóxidos. Es uno de los problemas de la mitocondria en términos generales. Bien, entonces, este complejo le pasaba a la coenzima Q
y esto iba a buscar al complejo 3. ¿Ya? El complejo 3 también se conoce como complejo citocromo Bc1. También es un complejo que va a tomar electrones y protones, en este caso desde la coenzima Q, y los electrones los va a pasar hasta el citocromo C. ¿Ya? El citocromo C. El citocromo C es una molécula pequeña que está en el espacio intermembrana y que puede recibir electrones o ceder electrones. Además de poder transferir los electrones, es capaz de movilizar protones al espacio intermembrana. ¿Ven? Estos dos protones que venían de la coenzima Q, más dos protones del medio, y ahí están los 4 protones que pasan a la matriz. ¿Okay? Aquí se muestra el esquema de cómo es. ¿Ven? Este es el complejo 3. Tiene varios grupos hemo, proteínas con grupos hemo, ¿ya? Citocromos acá, proteínas con hierro azufre. Y lo que hace, en esencia, está acá. Pueden ver. La coenzima, la coenzima Q le va a ceder electrones. Aquí está la coenzima Q en su estado reducido. Le cede electrones, ¿ok? Le cede electrones y estos electrones van a ir fluyendo hasta el citocromo C. ¿Okay? El citocromo C, a diferencia de otras cosas que mueven electrones de A2, solo mueve electrones de A1. Entonces recibe un electrón y se va. Después regresa, recibe otro electrón y se va. Bueno, en realidad hay hartos citocromos dando vuelta. ¿Ya? Es insoluble en el espacio intermembrana. Y aquí podemos ver cómo de la coenzima Q recibe dos protones, ¿ya? Y luego dos protones del medio que van a ser movidos también usando otra coenzima para que al finalmente 4 protones sean pasados del espacio de la matriz al espacio intermembrana. ¿Ya? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que hace? Le quita a la coenzima Q electrones, que los mueve hasta el citocromo C, y protones, que junto con más protones de la matriz, los mueve al espacio intermembrana. ¿Ya? Los electrones, que son los que siguen la ruta, son recibidos por el citocromo C, una molécula pequeña, soluble, que está en el espacio intermembrana y que mueve electrones de uno en uno. Y se mueve entre el complejo 3 y el complejo 4. ¿Ya? Entonces, en el complejo 4 tenemos de que los electrones van a ser recibidos desde el citocromo C. El citocromo C le pasó los electrones y el complejo 4 va a transferir estos electrones hasta el oxígeno. ¿Ya? Eh, en esta ecuación, como pueden ver ustedes, dice 4 citocromo C. ¿Ya? ¿Por qué 4? Porque esta reacción tiene que ser ajustada al hecho de que la molécula de oxígeno son 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, en la práctica, para poder formar moléculas de agua, 2 moléculas de agua, se van a requerir desde el inicio 2 NAT, ¿ya? Porque cada NAT moviliza 2 electrones, pero para poder generar este proceso se requieren 4. Entonces, por esa razón, el esquema sale así. ¿Ya? Otra forma de escribirlo es utilizando media molécula de oxígeno, ¿ya? Que sería como lo correcto a la producción desde un NAT, desde un solo NAT. ¿Ya? Entonces, el citocromo C trae un electrón, otro citocromo C trae un segundo electrón. ¿Ya? 2 electrones. Recuerden, hemos visto de que 2 electrones eran lo que venían desde un solo NAT. ¿Ya? Entonces, un NAT generaba que llegue acá 2 electrones. Se mueven hasta que son recibidos por el oxígeno. Media molécula de oxígeno porque de los dos, la molécula de oxígeno tiene 2 átomos. Entonces, un átomo de oxígeno se combinará con 2 electrones, con 2 protones y formará una molécula de agua. ¿Ya? En la práctica se hace con dos a la vez, porque no se puede dejar un átomo de oxígeno libre. ¿Ya? Entonces, cuando se separa la molécula de oxígeno en dos oxígenos, se hace simultáneamente 2 moléculas de agua. ¿Ok? Pero el esquema en general es el mismo. Aquí se muestra cómo sería el esquema real, ¿ya? Donde llegan 4 electrones en lugar de 2, o sea, desde 2 NAT, ¿ya? 4 electrones y van a unirse a un oxígeno. Entonces, el oxígeno, como tiene dos átomos,
generará dos aguas, ¿ya? Y ese sería el flujo original. El complejo 2, que es el complejo que utiliza el FAT, simplemente hace la transferencia de electrones, ¿ya? Aquí no se transmiten protones, desde el FAT a la coenzima Q. Y de hecho el FAT es una coenzima que está dentro de esta enzima, ¿ya? Entonces, aquí en realidad llega el succinato y se oxida a fumarato. ¿Okay? Entonces, esta parte, esta parte es la enzima del ciclo de Krebs, que transformó succinato, succinato en fumarato. ¿Ya? Entonces, en la transformación, el FAT pasa a su estado reducido y luego le cede los electrones, hasta, también los protones, hasta que son cedidos a la coenzima Q. Y la coenzima Q hace lo mismo. Va a buscar otra vez al complejo 3. ¿Ya? Aquí está el resumen. ¿Okay? Los cuatro complejos de la cadena de electrones. El complejo 1, que recibe desde el NAT, pasa a la coenzima Q, al complejo 3, citocromo C, complejo 4, oxígeno y se forma agua. Esa es la ruta desde el NAT. La ruta desde el FAT es complejo 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4, oxígeno, agua. ¿Ya? De los cuatro complejos, tres transportan protones. ¿Ya? El complejo 2 no transporta protones. Entonces, eso también nos da, aquí pueden ver otra forma de esquema. ¿Ya? Pueden ver acá, partiendo del NAT, el NAT pasa electrones hasta la coenzima Q, la coenzima Q al complejo 3 al citocromo C complejo 4 oxígeno y se forma agua. ¿Ya? Esa es la ruta del NAT. La ruta del FAT, aquí el FAT está dentro, es la que transforma succinato en fumarato, los electrones pasan coenzima Q y la ruta es igual acá. ¿Ya? Estos son los flujos de electrones que van a ocurrir. Como el complejo 2 no pasa, eh, no pasa protones, la cantidad total de electrones transferidos del NAT, la cantidad de electrones transferidos del NAT es diferente a la cantidad de electrones transferidos desde el FAT. ¿Ok? Y se puede entender, ¿cierto? No sé qué pasó acá. Ya, no importa, sale así. Desde el NAT van a transferirse, miren, el NAT, todo el camino que hace, transfiere en el primer complejo 4 protones, en el complejo 3 4 más, y en el último 2 más. Por lo tanto, el NAT va a transportar 10 protones. En cambio, el FAT en el complejo 2 no transporta nada. Solo transporta en el complejo 3 y el 4. Por lo tanto, transporta 6 protones. ¿Ok? Entonces, la cantidad de protones que son movilizados desde el NAT y desde el FAT son diferentes. Por esa razón, vamos a ver más adelante de que se dice que el NAT produce más energía que el FAT, porque los protones después van a regresar produciendo ATP. Y va a haber un número de protones por cada ATP producido. ¿Ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Eh, Existen además otras moléculas que pueden ser capaces de, de ser ingresadas al nivel de la ubiquinona. ¿Ya? Yo les decía que la coenzima Q es capaz de recibir electrones de otras partes. ¿Se acuerdan del NAT producido en la glicólisis? ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando transformábamos glucosa hasta piruvato, había una parte donde se usaba NAT y se generaba NADH? ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo se reciclaba ese NADH de manera normal? Había una ruta para reciclar el NADH en la glicólisis.
para volverlo NAD otra vez. ¿Se acuerdan cómo se llama? La próxima semana tienen prueba, tienen que estudiar. La ruta que recicla el NAD normalmente es la fermentación. Ah, exacto, la fermentación, ¿ya? Pero en caso de que la célula no haga fermentación, no puede hacer fermentación, porque hay células que no hacen fermentación, o que, o que decida reciclarlo de otra forma, ¿ya? Puede incorporarlo en la cadena de electrones, ¿ok? Y ese NAD puede ser metido a la mitocondria, ¿ya? De ciertas maneras. La molécula de NAD en sí no puede ser transportada, pero lo que importa no es el NAD, sino que importa los electrones que porta. Entonces, el potencial eléctrico del NAD puede ser metido a la mitocondria y incorporado a la cadena de electrones a través de dos vías que se conocen como lanzaderas. No sé si alguien las escuchaba antes una vez. Lanzaderas, ¿ya? Que son las que movilizan el NAD desde el citosol hacia la mitocondria. ¿Ok? Y esas lanzaderas la van a conectar con la coenzima Q. ¿Ya? Eh, Además, desde el metabolismo de grasas, y esto lo vamos a ver después más adelante, se pueden también producir NAD y FAT. Y los FAT que sean producidos en la oxidación de grasas también pueden ser conectados a la coenzima Q. Cuando se degradan aminoácidos, cuando se degradan aminoácidos, también va a generarse NAD que puede ser conectado a la cadena de electrones, ¿ya? Y en algunos casos también puede ser FAT, pero principalmente NAD. ¿Ok? Entonces, la coenzima Q, la coenzima Q es una molécula que, si bien recibe electrones del complejo 1 y del complejo 2 que aportan desde el ciclo de Krebs, también desde otras rutas donde se produzca NAD o se produzca FAT, también van a poder conectarse con la coenzima Q. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de las lanzaderas. Las lanzaderas más conocidas son la lanzadera de glicerol fosfato y la de malato aspartato. Ambas lanzaderas, ambas lanzaderas son las que movilizan el potencial del NAD que se produjo en la glicólisis hacia el interior de la mitocondria. ¿Ya? En la primera ocurre de esta manera. Fíjense acá. En la glicólisis se produjo el NADH. Esto hay que reciclarlo. ¿Ya? Si no lo hacemos por fermentación, se hace por esta lanzadera. Entonces, el NAD, lo que importa no es que entre el NAD. Lo que importa son los electrones que tiene. ¿Ya? Entonces, el NAD va a oxidarse y ya se recicló. Pero ¿cómo se oxida? Le pasa sus electrones y sus protones a una molécula, a la dihidroxiacetona fosfato. A esta la recuerdan. Esta es una molécula de la glicólisis, ¿ya? Una de las triosas que se formó cuando se cortó la glucosa, la fructosa, ¿ya? Entonces, esta molécula, cuando va a recibir los electrones, ¿ok? Esta molécula pasa a un estado reducido, ¿ya? Y su estado reducido se llama glicerol 3-fosfato, ¿ok? Entonces, los electrones pasan del NAD a la dihidroxiacetona. El NAD queda oxidado y la dihidroxiacetona queda reducida como glicerol fosfato. Y hay una enzima que hace eso, que está en el citosol. Y después hay una segunda enzima, pero esta enzima ya está en la membrana mitocondrial, ¿ok? Y esta enzima hace el paso contrario, ¿ven? La de arriba transformaba dihidroxiacetona en glicerol fosfato, pasando los electrones de un lado a otro. Esta hace lo contrario, transforma glicerol en dihidroxiacetona. La diferencia está en la coenzima. La enzima del citosol usa como coenzima el NAD. La enzima que está en la mitocondria usa como coenzima el FAT. ¿Ok? Entonces, el glicerol que había tomado los electrones, le pasa los electrones y protones al FAT y regresa a ser dihidroxiacetona.
¿ok? Pero estos electrones que venían de la glicólisis ahora ya están en el FAT. Y el FAT se los pasa a la coenzima Q, y la coenzima Q lo pasa al complejo 3, citocromo C, 4 y sigue el camino. ¿Ok? Entonces, se aprovechó a tener estos electrones que fueron producidos en la glicólisis a meterlos acá. Solo que en la práctica es como si fuese un FAT. Esto de acá sería como un equivalente al complejo 2, porque solo pasó electrones a la coenzima Q. ¿Ya? De ahí sigue la ruta igual. Esa es una de las lanzaderas. Es una de las formas en las cuales pasar el NAT del citosol a la mitocondria. ¿Ya? La otra forma es la lanzadera de malato aspartato. Y esta lanzadera lo que hace es movilizar también, aquí pueden ver este NAT, este es el NAT que viene de la glicólisis, ¿ya? Hacia el interior, pero no, en ningún caso entre el NAT. Lo que importa son los electrones, ¿ya? Entonces, aquí se hace una ruta inversa a la última etapa del ciclo de Krebs. El oxalacetato pasa a malato, se reduce, por lo tanto el NAT se oxida. Entonces, el malato ya es una molécula que puede ser ingresada a la mitocondria. Y en la mitocondria se hace el paso contrario, malato a oxalacetato. Esto en realidad es el último paso del ciclo de Krebs. Es el mismo. ¿Ya? Aquí se hizo al revés. Aquí. Y por lo tanto, los electrones que traía este NAT ahora son electrones que están acá. Pero el NAT no ingresó. Ingresó el malato. Entonces, le pasamos los electrones al oxalacetato, se transforma en malato, el malato ingresa, se transforma en oxalacetato. Y ya tenemos NAT adentro. Entonces, la diferencia de esta lanzadera con la anterior es que el potencial del NAT se transforma acá en NAT. En el caso anterior, el potencial del NAT se transforma en FAT. Entonces, esta lanzadera va a producir menos energía que esta otra lanzadera, porque va a producir menos transporte de protones. ¿Ya? Y después el resto es reciclaje. El oxalacetato puede transformarse en aspartato agregándole un grupo amino, el aspartato sale, afuera el aspartato puede reconvertirse a oxalacetato y hay también una interconversión acá de otros grupos para movilizar nitrógeno. Pero es un ciclo y de esta forma se puede estar metiendo los electrones del NAT de la glicólisis hacia la mitocondria. ¿Ya? Entonces, los electrones van a ingresar, como pueden ver, de dos formas. Pueden ingresar de, de NAT a FAT o de NAT a NAT, dependiendo de la lanzadera. ¿Ok? Lo importante es que recuerden ustedes que el, la coenzima Q es el elemento central que recibe cosas. ¿Qué cosas? Electrones. Del complejo 1 de estos NAT, ¿ya? Del complejo 2 del FAT del ciclo de Krebs, de la lanzadera de glicerol fosfato que viene de la glicólisis. También desde... vamos a hacer todas las rayitas. Eh, los NAT, recuerden que vienen de diferentes fuentes. El NAT se produce en el ciclo de Krebs, harto NAT. El NAT se produce también en la transformación de piruvato a acetilcoenzima A, la primera etapa de respiración. También se produce NAT. El NAT se produce en la glicólisis y si ingresa por el lanzadera de malato también será NAT. ¿Ya? Durante la degradación de grasas también se produce NAT. Todos esos NAT van al complejo 1. Siempre el NAT, como NAT, siempre va al complejo 1. ¿Ok? Entonces, el NAT puede producirse en la glicólisis, puede producirse en el ciclo de Krebs, en la descarboxilación de piruvato, en la degradación de lípidos. Y ese NAT, todos esos NAT pueden ir al complejo 1. Complejo 1, coenzima Q, complejo 3 y sigue el camino. ¿Ya? En cambio, los otros elementos que tienen que transformarse como FAT, cada uno tiene su enzima independiente. El FAT del ciclo de Krebs tiene su complejo enzimático. El FAT de la lanzadera de glicerol fosfato tiene su complejo. El FAT de la degradación de lípidos tiene su complejo. Pero independiente de eso, siempre le van a pasar los electrones a la coenzima Q. ¿Ya? A la coenzima Q.
La coenzima Q recibirá electrones de cualquiera de estos y siempre los llevará al complejo 3. Y de aquí en adelante el camino es igual para todo. ¿Ok? Al igual que el complejo, que el, que el, eh, que el problema que habíamos mencionado en el complejo 1, la coenzima Q también puede cometer errores con el oxígeno. ¿Ya? De hecho, el complejo 1, la coenzima Q y el complejo 3 pueden cometer errores con el oxígeno. ¿Ya? Entonces, en lugar de transferir electrones al complejo siguiente, pueden transferirse al oxígeno y generan radicales. ¿Ya? Y los radicales, como les decía, son peligrosos. Pero también en las células hay sistemas para eliminar los radicales. ¿Ya? El sistema de glutatión, que es una molécula que se deriva de aminoácidos, entre otros. ¿Ok? Esas son las formas en las cuales se movilizan los electrones desde diferentes fuentes hasta el oxígeno para generar agua en el complejo 4, haciendo transferencia de protones. Ahora nos toca ver cómo es que los protones ya acumulados en el espacio intermembrana pueden regresar produciendo ATP. ¿Ya?